Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy día estoy grabando en un día especial, hoy es 18 de septiembre, viernes 18 de septiembre, y se juntan muchas cosas, muchas emociones. En primer lugar, hoy es el Día Nacional de Chile, así es que felices fiestas patrias. Y por otro lado, hoy día en la noche, a la tercera, la puesta de sol, es entramos al sábado, el Shabbat, y también entramos el primer día de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Así es que es una fecha de muchas fuentes de emociones, digamos. Y hoy día vamos a tratar, en nuestro estudio del Evangelio de Marcos, vamos a tratar un pasaje muy especial. Son dos historias que se entrecruzan y que nos van a dar mucho que pensar, al menos eso es lo que espero. De hecho, hoy día vamos a estudiar la segunda mitad del capítulo 5 del libro de Marcos. ¿M? Y en esta segunda mitad vamos a encontrar dos historias, como les decía. La historia de la hija del jefe de la sinagoga, del presidente de la sinagoga, la hija de Jairo, a quien Jesús va a resucitar, y también la historia de la mujer que tenía un flujo continuo de sangre y a quien Jesús va a sanar. Pero vamos al texto, vamos a ver estas dos historias que se entrecruzan. Entonces comienzo eh, leyendo el... No creo que leamos todos los versículos, sino que vamos a ir viendo algunas cosas de estos capítulos, de estos versículos. Eh, entonces dice el versículo 21 en adelante, y leo en la nueva versión internacional, la NBI. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Entonces aquí nosotros tenemos el contexto general. Jesús había atravesado el lago de Tiberíades, el mar de Galilea, y había estado en el episodio anterior con los gadarenos, con la gente de esa región, eh, y ahora había regresado. De hecho, del otro lado lo habían echado en la práctica, así es que él regresa. Y lo estaban esperando, había realmente una gran multitud, y él se queda en la orilla, pero entonces llega alguien y sucede algo extraordinario. Vamos a leer entonces el versículo 22. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: Mi hijita está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo pretujaba. Ok, vamos a intentar colocar esto en el contexto cultural. Estamos hablando de uno de los jefes de la sinagoga. De hecho, más adelante en el texto lo van a tratar como el jefe de la sinagoga, el Rosh de la sinagoga, el cabeza, el presidente de la sinagoga, el líder espiritual de la sinagoga. Y este hombre viene a donde Jesús y viene desesperado. Quiere que Jesús haga algo por la hija de este señor que se está muriendo. Ahora bien, eh, pedirle a alguien muy cercano a Dios que intervenga con un milagro es algo, no sé si usual, pero no es desconocido en el judaísmo. En el judaísmo se reconoce que un gran sadik, un gran justo, puede, eh, no sé cómo decir bien esto, puede hacer que Dios actúe de cierta manera. Es decir,
puede pedirle a Dios que Dios actúe de determinada manera y eh, Dios lo hace. Dios atiende el pedido de los grandes sadikim, de los grandes justos en el judaísmo. Pero el asunto no es gratis, hay una factura que pagar. Eh, se cuentan casos de grandes rabinos, pero personas muy cercanas a Dios, muy puras, muy dedicadas a cumplir los mandamientos, que son eh, capaces incluso de hacer que se reviertan decretos negativos en el cielo. Por ejemplo, alguien que está muy enfermo con una enfermedad incurable puede ser sanado. Pero el sadik que hace eso, el justo que hace eso, eh, llama sobre sí penurias y sufrimientos. Es decir, para poder liberar a alguien más, el sadik sufre. Que es un poco parecido, aunque los judíos rabínicos de hoy en día lo van a negar hasta el final, es un poco parecido con lo que ocurre en la teología cristiana, en que Jesús, que es visto como el mayor de todos los justos, ¿no? Es el justo por excelencia, por antonomasia, toma sobre sí los sufrimientos de toda la humanidad y, eh, y por lo tanto puede traer los beneficios de Dios para la humanidad. Y es en ese contexto cultural entonces en que un gran justo puede tomar sobre sí los sufrimientos del mundo o los sufrimientos de alguien en particular y sanar a alguien, es que viene este Rosh de la sinagoga, este cabeza de la sinagoga, este presidente de la sinagoga, eh, rogándole a Jesús, por eso se arroja a los pies de Jesús, en una actitud de mucha humildad, pero también de mucha desesperación, porque suplicaba con insistencia, dice el texto, de que le impusiera las manos a la niña para que la niña sanara y viviese. Es decir, este jefe de la sinagoga está reconociendo a Jesús o está viendo en Jesús a un grande tzadik, a un gran tzadik, a un gran justo. ¿Por qué? Porque ya sabía que él había hecho milagros. Y por lo tanto percibía en él a alguien justo. A lo mejor había escuchado incluso las enseñanzas de Jesús. Pero el presidente de la sinagoga, el líder espiritual de la sinagoga, reconoce a Jesús como un gran sadik que puede, un gran justo que puede revertir los decretos negativos de Dios. Ahora, claro, ese reconocimiento puede estar motivado por la desesperación, pero es un reconocimiento al fin. Y el caso es que Jesús no lo duda un segundo y él va con este hombre. Él va, él no le importa la multitud, no le importa a nadie, no está firmando autógrafo. Jesús parte con este hombre a sanar a la muchacha. Pero aquí se interpone otra historia, y esa es la historia de la mujer que, dice el versículo 25, durante 12 años padecía de hemorragias. Ahora bien, el texto también nos dice que esta mujer, que debe haber tenido buenos recursos, había usado todos sus recursos financieros en médicos y no había conseguido nada, sino que su situación empeoraba. Pero esta mujer escucha hablar de Jesús y toma una decisión. Dice, tocar su manto. Esta mujer no quiere ir a hablar con Jesús, no lo quiere enfrentar. Ella sabe que está en un estado de impureza ritual y corre el riesgo de ser apartada, de ser echada, de ser rechazada por su estado de impureza. Por el hecho de tener hemorragia continua, ella
en el lugar donde se sentaba o en el lugar donde ella eh, se acostaba para dormir, quedaba impuro. Y todo aquel que tocara algo que ella había tocado quedaba impuro. Por lo tanto, ella tiene miedo seguramente de que Jesús la rechace para no, para no quedar impuro él. Así es que ella tiene un plan. El plan es acercarse a Jesús y de manera clandestina, a hurtadillas, tocar el manto de Jesús porque ella piensa que tocando el manto va a quedar sana. Y ella lo logra, ella se escabulle entre la multitud, se coloca en medio de la multitud, logra penetrar la multitud y acercarse a Jesús y tocarle el manto por detrás. Le tocó la ropa. Y el texto es sorprendente, y déjenme leerlo porque esto es realmente sorprendente. Versículos 29 y 30. Dicen así: al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así es que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? En estos dos versículos hay dos personas que toman conciencia de hechos distintos pero relacionados. La mujer siente en su cuerpo que ya está sana y Jesús siente que ha salido de él poder. Y yo no sé lo que sea eso. Yo no sé cómo se siente que de alguien salga poder, porque nunca ha salido poder de mí. Así es que, pero, pero esto es raro, esto da para pensar, ¿existe algo así como un fluido que es el poder de Dios que reside en Jesús y que sale de él cuando él hace una curación? ¿Existe algo así como una energía vital en Jesús? No lo sabemos, pero algo sintió Jesús, algo inusual. Y por otro lado, el versículo 30 también indica o implica que Jesús no tenía la intención de curar a esta mujer. Es decir, esta mujer tocó el manto de Jesús, fue sanada, pero en esa sanación no concurrió la voluntad de Jesús. No fue una decisión de Jesús sanarla, fue el acto de la mujer de tocar la ropa de Jesús con fe que provocó su sanación. Y esto es muy raro. De hecho, los versículos siguientes son más sorprendentes todavía. Veamos los versículos 31 y 32 que dicen así. ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. El, el texto, el texto de los versículos 30, 31 y 32 en griego son casi cinematográficos. Es decir, el versículo 30 dice que cuando Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, él se dio vuelta, él se dio vuelta y empezó a buscar con la mirada entre la gente quién lo había tocado. Jesús no sabía quién lo había tocado. Su pregunta no es retórica, él realmente quiere saber quién lo tocó. Y cuando Jesús hace la pregunta y los discípulos le contestan sorprendidos: pero si todo el mundo te toca, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Jesús sigue buscando con la mirada a quién lo tocó de manera diferente. Es decir, estamos ante un milagro hecho involuntariamente por Jesús y en desconocimiento de quién fue el beneficiado. Jesús no sabía. Por supuesto van a haber comentarios piadosos que van a decir
que Jesús realmente le estaba dando la oportunidad a la mujer para que ella manifestase. No, no. El texto es muy claro. Jesús está sorprendido y él busca con sorpresa a la persona que hizo esto. Jesús no sabía. Y aquí vemos a un Jesús completamente humano en acción, salvo por el hecho de que de él ha salido poder para curar a esta mujer. Pero, pero en su reacción es un Jesús muy cercano a nosotros, es un Jesús completamente humano, un Jesús sorprendido. Y de cierta forma vemos a un Jesús que eh, yo diría que a diferencia de todas las otras escenas del Evangelio, es un Jesús que no tiene el control de la situación. Por primera vez Jesús no tiene el control, no sabe sabe qué está pasando, pero no sabe los detalles, no sabe los pormenores. Y en el versículo 33 aparece de nuevo la mujer. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Aquí vemos a la mujer que había sido entre tímida pero también osada. Ahora la vemos con miedo de qué pueda pasar. ¿Acaso va a ser condenada por Jesús? ¿Acaso va a ser expuesta y castigada? Eh, ¿Acaso Jesús va a revertir su sanidad? Ella tiene miedo y se arroja a los pies y confiesa la verdad. Ahora bien, en el judaísmo, si hay algo que está estrictamente prohibido, es avergonzar públicamente a alguien. Es uno de los grandes pecados en el judaísmo. Y fíjense lo que hace Jesús. Jesús, cuando ve a esta mujer, la trata con una delicadeza que no lo encontramos en ningún otro lugar del Evangelio. Y le dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jesús llama a esta mujer de hija. Esta es la única vez en todo el Evangelio que Jesús va a llamar a una mujer de hija. La trata con tanto cariño, con tanta aceptación, que no deja ninguna posibilidad, ningún posible rincón de vergüenza en ella. Al contrario, la acoge, la hace sentir bien y la reafirma tanto en su fe, en su confianza en Dios y en el hecho de su sanación. Jesús confirma la sanación que se había producido en esa mujer. Si Jesús no había tenido la oportunidad de participar conscientemente y voluntariamente en el milagro, ahora Jesús lo confirma y le dice: vete en paz. Lej le shalom. Ve en paz. Y aquí paz significa mucho más que simplemente que la mujer esté tranquila, sino que lo que Jesús le desea es que ella vuelva a ser completa, que su restauración sea completa, lo que involucra también su salud, ¿no es cierto? Así es que es un episodio lindo y realmente conmovedor de cómo Jesús trató a esta mujer. Pero todavía sigue el drama de la hija de Jairo, de la hija del presidente de la sinagoga. Y el versículo 35 nos lleva nuevamente a ese episodio, nos trae y de forma dramática. Porque dice: todavía estaba hablando Jesús, o sea, todavía se estaba dirigiendo a la mujer, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia,
Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Y aquí nos vamos a detener un poco porque hay dos cosas que están sucediendo. Primero, Jesús vuelve a ser el Jesús que está al mando de la situación. Jesús retoma el control de la situación y él toma las iniciativas ahora. Ahora fíjense lo que está pasando. La mujer que había sido sanada fue sanada por la actividad de su fe. Su fe la llevó a ser osada y su fe la hizo alcanzar la sanación que requería, la gracia que requería, el milagro que requería. Pero ahora tenemos, y bueno, y Jesús se lo reconoce y le dice a la mujer: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Pero, pero Jairo está en una situación distinta. Su fe, la poca fe que él podría tener, está tambaleando, está pendiendo de un hilo, está a punto de cortarse. A lo mejor está en un estado en que ya ni siquiera cree, él ha perdido la esperanza. Y Jesús no le exige tener una fe victoriosa y ganadora. Le dice: no tengas miedo, cree nada más. No le exige que se mueva, no le exige que haga algo especial, sino que lo llama a mantener la esperanza. Jesús sostiene a, a Jairo, lo sostiene en la poca fe que le queda y no le pide más. Versículo 37. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo. Entonces aquí nosotros en un paréntesis vemos a Jesús que tiene un grupo cercano dentro de su grupo cercano. Habíamos visto que estaba la multitud, a quien Jesús les enseña en parábola. Está su grupo cercano de los 12, a quien Jesús les explica la parábola. Y ahora está un grupo más cercano todavía, un grupo casi íntimo, que es Pedro, Jacobo y Juan. Y a ellos Jesús los hace testigos de ciertos hechos especiales. En fin, cierra el paréntesis. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, dice el texto, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba en la casa. De nuevo en estos versículos vemos a un Jesús que toma las riendas de la situación, que toma el control y él reclama por alboroto, él echa a los que no creen, los echa y se queda con el círculo íntimo de la niña y de él. Y el versículo 41 dice: la tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Paréntesis, Marcos, cuando escribe su evangelio, repite la expresión aramea talita cum, pero él tiene que dar su traducción porque él sabe que sus lectores no van a entender el arameo. Esto nos dice que el Evangelio de Marcos fue escrito para un público que no sabía arameo, un público que no era de Israel, sino probablemente era griego o romano. Ok. Versículo 42. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó a que le dieran de comer a la niña. Varias cosas que comentar aquí. Primero, vuelven los secretos. Jesús en Israel actúa y pide secreto, a diferencia de lo que había ocurrido en el episodio anterior,
cuando él hace milagros y él pide que cuenten el milagro. Aquí no, en Israel él pide el secreto. Cosa tremendamente curiosa. La niña tiene 12 años y uno se acuerda que la mujer que tenía hemorragia, tenía flujo de sangre, la había tenido por 12 años. Y uno a estas alturas de la vida no cree en coincidencias. No creo que sea coincidencia que eh, Marcos se empeñe en decir que la niña tenía 12 años, que es exactamente el mismo número de años del sufrimiento de la otra mujer. Esto de alguna manera nos dice que las dos historias están relacionadas, que tenemos que leer las dos historias juntas, que para comprender una historia tenemos que comprender las dos juntas, no por separado. Y yo creo que más allá del número, que es importante, pero no sé explicar exactamente cuál es el significado de ese número aquí, así es que eso lo dejo para sus investigaciones y para sus especulaciones personales. Lo que sí me parece es que estas dos historias que están correlacionadas, que están intercaladas, perdón, que están entrelazadas, eh, nos muestran dos condiciones de fe distintas. Por un lado tenemos la fe de la mujer, que es una fe osada y activa. Ok, ella tiene miedo, pero actúa mediante esa fe. Esa fe la lleva a hacer algo medio arriesgado, medio clandestino, tocar las ropas de Jesús. No tiene valor de enfrentarse a él, pero sí tiene el suficiente valor, su fe le da suficiente valor para ir allá y tocarlo. Jairo está en la posición contraria de alguien que tiene algo de fe, pero tiene una desesperación mucho mayor que su fe, y su fe está tambaleando, está débil como la lucecita que tiembla. Y Jesús actúa, o mejor dicho, Dios actúa a través de Jesús, porque la primera curación es involuntaria, ¿no es cierto? Dios actúa a través de Jesús en ambos casos, en alguien que tiene la desesperación del sufrimiento continuo, pero que esa misma desesperación le impulsa a una fe activa, como aquel que tiene tanto sufrimiento instantáneo en ese mundo. La carga es tan pesada que ya no consigue creer, está en estado de desesperación. Dios también actúa. En el caso de Jairo, nos recuerda este caso, lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Moisés va a hablar en nombre de Dios con Faraón por primera vez, y lo que ocurre es que Faraón le impone cargas al pueblo aún mayores. El sufrimiento del pueblo de Dios aumenta. Tanto es que el propio Moisés se lamenta delante de Dios y le dice: Señor, ¿por qué le haces mal a este pueblo? Porque no has hecho nada para liberarlo y sus cargas han aumentado. Y en el capítulo 6 voy a tomar mi Biblia en papel y voy a leer lo que dice Éxodo, capítulo 6, y el versículo oh, lo tenía aquí y se me perdió el versículo. Cosas que pasan en este tipo de cosas. Y el versículo 9 del capítulo 6 de Éxodo dice: De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés,
a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Dios le había mandado a Moisés a repetir las promesas de salvación a los hijos de Israel, el anuncio de que iban a ser liberados. Pero esta vez los hijos de Israel no creyeron, no podían creer, porque era demasiado grande su aflicción, era demasiado intenso el dolor y el peso de la servidumbre. Pero eso no impidió que Dios actuara. Y a veces nosotros también estamos en estados de tanta dificultad, de tanta desesperación, que nos cuesta creer. Que lo único que podemos elevar al cielo son nuestros lamentos, nuestra queja, nuestra amargura, nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestros gritos de desesperación. Y Dios escucha, como Dios escuchó a Jairo, como Dios escuchó el lamento de los hijos de Israel en Egipto. Pero también estos dos pasajes me hacen recordar de textos que he estado leyendo estas semanas y que dicen relación con las profecías de Moisés acerca de lo que va a pasar al final de los tiempos. Déjenme leerles de nuevo mi Biblia en papel. Leo la Biblia de las Américas. El capítulo 30 y versículos 1 y 2, que dicen así. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces, versículo 3, el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Aquí vemos el caso del pueblo de Israel en el tiempo del fin, y está profetizado que después que le lleguen todas las tanto las bendiciones del pacto primero y las maldiciones del pacto después, y después que le llegue todo el sufrimiento, el pueblo va a recapacitar y va a escuchar la voz de Dios y va a decidir hacer algo, va a decidir buscar a Dios con todo su corazón y va a decidir volver a Dios, así como esta mujer en el relato del Evangelio decidió hacer algo después de sus 12 años de aflicción. Decidió ir hasta Jesús y tocar su ropa. El pueblo va a volver a Dios, lo va a buscar de todo su corazón y Dios va a actuar y Dios lo va a librar. Pero vean lo que está escrito 2 capítulos más adelante, en el capítulo 32, en el versículo 36, que dice: porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre. En este caso se profetiza también la salvación, el libramiento del pueblo de Israel, de su exilio, pero en una condición distinta. Las aflicciones van a ser tan grandes, el peso del exilio va a ser tan duro, que el versículo dice: Dios va a ver que no queda fuerza y que no queda ni siervo ni libre. Ya no hay fuerza, ya no hay fe, ya no hay forma de seguir adelante. Y entonces Dios dice: vindicaré a mi pueblo. Va a actuar, aunque el pueblo no tenga fuerzas, justamente porque el pueblo ya no tiene fuerzas. Y es el caso de Jairo. Jairo representa a los seres humanos, al pueblo que gime, que grita de dolor y no sabe cómo seguir adelante. Pero Dios escucha y Dios actúa y reivindica. Que esa sea nuestra experiencia también en estos días,
en estos días de juicio, en Rosh Hashanah, el año nuevo, es el día que comienza el juicio, y en 10 días más en Yom Kippur, en el día del perdón, que nuestras oraciones, que nuestras plegarias se eleven al cielo, que nuestros gritos de dolor también se escuchen en el cielo, que nuestra aflicción por el tiempo que estamos viviendo también se escuchen en el cielo. Y así tengamos fuerza como para volver a Dios, para decidir a volver a Dios, para decidir oír su voz, para decidir escucharlo con todos, con, buscarlo con todo nuestro corazón. O así sea el caso de que estemos tan afligidos que parece que no podemos seguir adelante, que en ambos casos tengamos la seguridad de que Dios actuará y que Dios librará y que Dios traerá su paz, su shalom para todo este mundo y para todo su pueblo. Que el Señor nos acompañe y que nos dé un lindo Shabbat dentro de pocas horas. Chao, chao.